No, estamos... no, es muy interesante. No, si quieren, les sigo contando para pasar el tiempo. Pero es muy interesante la, la huella, la huella de la literatura española que pasa, que puesto que la tradición latinoamericana es más una tradición oral, no obstante los grandes escritores que ha dado. Sin embargo, mucho de la tradición hispánica literaria pasa a formar parte de la tradición oral latinoamericana. Por ejemplo, los corridos mexicanos, ¿no? Los corridos mexicanos vienen directamente del romancero clásico español y tienen la misma estructura retórica, solo que tienen música. Entonces, el corrido mexicano es una continuación de la tradición popular española. Y México, para quien ha estado en México, sabe que México es un país, la idea que uno tiene es que México es muy, ¿cómo decir? Es muy característico en su mexicanidad. Pero quien ha estado en México sabe que hay una huella hispánica muy, muy grande en México. Para comenzar, una cosa que yo le digo siempre a mis estudiantes es que los mexicanos tienen el mismo horario de España. Es el único país latinoamericano que tiene el mismo horario de comidas de España. España. Todos los demás países, por ejemplo, Guatemala, porque la conozco, la comida es a la 1 de la tarde, ¿no? En México comienzan a pensar en la comida hacia las 2 de la tarde, más o menos, ¿no? Porque el desayuno mexicano, quien ha estado en México lo sabe, el desayuno mexicano es un desayuno que es una cosa seria, ¿no? Los italianos se desmayan cuando ven cuando les pasan el desayuno en México. Hablaba de tradición oral. ¿En qué tipo de reunión que tenemos este? Porque se entiende obviamente que en tiempo pasado esas cosas en la corte de los nobles, etcétera. Pero ahora, no lo sé, yo no me imagino cómo puede ser una tradición oral en Guatemala. Bueno, bueno, recuerden que toda la cuestión tecnológica está a la par de la cuestión tecnológica, porque el país está lleno de ventas de móviles y de ventas de tarjetitas para cargar el móvil. La gente anda también con el móvil en la oreja, pero al mismo tiempo hay una tradición de relato oral muy grande. Por ejemplo, en los pueblos, no en la ciudad, pero en los pueblos, para los funerales, hay unos personajes que se llaman cuenteros. Y esos cuenteros son los encargados de que durante la noche que dura el velorio, cuentan cuentos, ¿no? Porque en los velorios en Guatemala digamos, eh, son una ocasión social muy importante. Entonces la gente llega por la noche a la funeraria y se pone a comer, a beber, a tomar café. Y es muy frecuente que en los velorios se cuenten chistes. La cosa es un contraste, es paradójico, pero uno está en un lugar, en un funeral que se supone que es una cosa muy seria, y en un rincón una gran carcajada, ¿no? Porque alguien ha contado un chiste, ¿no? Y cuentan chistes, uno de los lugares donde se cuentan más chistes es durante los funerales, ¿verdad? Que Sí. puede parecer una cosa No, no, un poco rara, ¿no? cioè, por lo menos en nuestros países, después de, digamos, la cena, después del funeral, etcétera, es siempre un momento en el que la gente intenta
rallegrarse in un certo modo, ¿no? Bebiendo, hablando, etc. Por lo menos en mi país es así, no lo sé. Un exorcismo, digamos, ¿no? Sí, modo de... Pero son oportunidades en las cuales salen a relucir estos cuentos populares y muchos de esos cuentos populares, muchos, ¿no? Vienen de la tradición hispánica. Interesante, veramente interesante esto. No, mira, aparte de eso, hay mucho más de lo que uno se puede imaginar. Hay una ida y vuelta en la tradición cultural entre España y América Latina. Eso también un po' debido a la guerra civil, ¿no? Que ha habido muchos emigrados de España. Viene de antes, Ya de antes. porque siempre ha habido una comunicación privilegiada entre España y algunos países en particular. Eh, una de las joyitas de la corona española fue siempre Cuba. Uh-huh. Y digamos, el componente hispánico de la cultura cubana es muy, muy grande. Y en España se conoce muy bien la cultura cubana también. Y la cultura latinoamericana en general, ¿no? Digamos que las rancheras mexicanas aquí en Italia creo que no gustarían. Tengo la impresión de que las rancheras mexicanas aquí no serían comprendidas. Mientras que en España, pues ya después de cena, cuando los españoles se ponen a cantar, que es una cosa que no tampoco he visto aquí en Italia, el gusto por ponerse a cantar. Uh-huh. Cantan también canciones de América Latina, muchas canciones de América Latina, ¿no? Sino que, no sé si me desmienten. No, te damos totalmente la razón. Después cantamos. Ahí está Teresa, ¿qué tal? Aquí estoy, sí. Qué buen fondo que escogiste, Teresa. Mira, esta es la playa de Cádiz, mi playa. Bueno. Yo nací justo enfrente y yo aquí es donde jugaba de pequeña y es donde me gustaría estar ahora mismo. A mí también, sí, por eso. Así que como puedo ponerme un fondo virtual, me pongo donde está mi corazón ahora mismo. Bueno, pienso que podemos empezar, Teresa, ¿no? No lo sé, quedan tres minutitos, vamos por cortesía, yo creo, ¿no? Dejamos... Sí, claro. Pero sí, es verdad que nosotros cantamos, bueno, y muchísimas rancheras las tenemos como parte de nuestra cultura, por supuesto. El caso curiosísimo de Agustín Lara, que compuso canciones para ciudades españolas antes de ir a España. Sí, Madrid, la hizo sin conocer Madrid. ¿No? Y Granada. Chotis, además, con Chotis. Bueno, ya estamos 43. ¿Cuántos somos? 43. 43, sí. Vamos a esperar, la verdad que eso de tener a todo el mundo calladito es un poco raro, pero bueno. Solamente, Jean-Claude, eres tú el único que le puedes dar voz a las personas, ¿no? No, lo ves también Ana. Ana también puede, ¿no? Esta vez hemos decidido de trabajar en dos, porque es más seguro, ¿no? Si ocurre algo al administrador, es mejor tener un co. Claro, pues no sé si antes de empezar, si les podéis dejar a todo el mundo que hable y si alguien quiere que nos cuente cómo están, cómo se encuentran, para oírles un poquito, ¿no? ¿Podéis darle voz a las personas? ¿Sí? Ya vemos que Ahora vemos un poco todo. Hola. Por fin hablamos. Hola, qué bien, qué alegría poder oíros un poquito. Lo digo yo, madre mía. Me alegro ver tanta gente y espero que todos bien de salud, ¿verdad? Sí. Bien. Sí, son más. Bueno, pues os cuento un Bien poquito de salud y de buen humor.
Y que no vengan con preguntas difíciles. Dante. Yo no sé, las preguntas las tienes tú. Sí, Y yo no sé si tengo las respuestas. Vamos a cambiarlas todas. Nos cuento un poquito cómo va a ir la dinámica. En principio presentaré yo a Dante, le daremos a él la palabra. Y yo tengo aquí algunas preguntas que me habéis hecho llegar algunos de vosotros, que las tengo aquí por si acaso no conseguimos que esto funcione bien. Pero como veis tenemos el chat, que yo lo tengo aquí abierto, entonces puedo ir viendo si alguien escribe en el chat. Y mi intención es yo hablar lo menos posible, que hable Dante y que habréis todos vosotros. Entonces, cuando queráis, por favor, entrar en el chat, decir Teresa o quien sea, por favor, quiero hablar, y os iremos dando poco a poco la palabra en medida de los medios. Vamos a tener una horita aproximadamente desde ya, así que, bueno, sobre todo espero que participéis y que esta conversación sea muy fructífera. Creo que alguien está hablando. Alguien dijo chao. Ah, dijo chao. Bueno. Chao está muy bien. Eso está hablando. Chao. Chao está muy bien. Pues bueno, quería contaros solamente, empezamos ya con la celebración, una de las celebraciones que estamos teniendo del Día del Libro. Hoy estamos felices de poder contar con Dante, pero también sé que andamos un poquito tristes porque es la primera vez en mucho tiempo que el Día del Libro no se realiza en la biblioteca. Con lo cual, como tengo aquí a mi compañera Ana, que es la responsable de la biblioteca, no sé si quieres contarnos un poquito qué íbamos a hacer o qué se hicieron los años anteriores en el Día del Libro. Pues sí, como muchos de vosotros sabéis, todos los años la biblioteca estaba abierta desde la mañana hasta la noche, con actividades gratuitas, y se regalaban libros y rosas a todas las personas que venían y participaban en alguna de nuestras actividades. Y un papel importante lo tenían las voluntarias y los voluntarios, algunos de los cuales están aquí presentes. Tenemos las rosas de Iris, algunas de nosotras, por ejemplo. Jean-Claude siempre con todo el apoyo técnico y de publicidad, los fotógrafos y las fotógrafas, y sobre todo todo el público que ha venido durante todos estos años. Estábamos pensando con Carmen desde cuándo se hace esta fiesta y no sabemos recordar desde cuándo empezamos, pero siempre ha sido un momento de encuentro y de fiesta. También hay que recordar a la tienda de Juan, que nos sponsoriza, que nos patrocina todos los años con su suculento buffet, y seguro que me olvida un montón de gente porque siempre vienen unas 200 personas que se van contentas, con libros, con rosas, y que dejan sobre todo mucha alegría en la biblioteca y en el Cervantes. Y este año, como no podemos vernos en directo, pues hemos intentado a través de las redes sociales transmitir un poco de la ilusión y de todo el cariño de estos años, con los vídeos, con las fotos, con algunas manualidades, algunas propuestas de nuestros profesores y de nuestro público, de manera que, bueno, un poquito juntos sí que estamos, y sobre todo ahora que estamos conectados y que tenemos además la suerte de tener a Dante con nosotros y a gente de todo el mundo. Ay, tenemos por ahí alguien hablando. Muchas gracias. Ya no hablo nada más. Este ha sido es mi primer año como directora del Cervantes de Milán, así que bueno, de momento no echo de menos todo lo que estáis echando los demás, echo de menos mi rosa, Iris, que quede claro que la echo de menos, mira que me quedaría aquí bien, pero bueno, cuando podamos salir y podamos vernos tendré seguramente la mía. Además quería contaros un poco, hablando de rosas, porque vamos a tener no una rosa, pero sí una flor morada. Tendríamos que tener todos en este momento una flor morada, porque esta actividad se programó gracias a varias compañeras que veo que están por aquí,
no sé si todas, para realizarla el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Queríamos hablar con Dante. Mira, Ana tiene las dos. Muy bien. Queríamos hablar de tomar como excusa este libro, esta novela de Dante, para hablar de la problemática de las mujeres y la violencia contra la mujer. Justo en esas fechas ya empezó todo el tema de las restricciones por el coronavirus y tuvimos que cancelarla. Entonces nos quedamos todos un poco tristes, sobre todo las compañeras que habían trabajado mucho en la organización del Día Internacional de la Mujer. Entonces lo que hemos hecho, bueno, hemos rescatado esta iniciativa y le propusimos a Dante que si quería hablar con nosotros el Día Internacional del Libro, y también dijo que sí, con lo cual, lo primero, Dante, muchísimas gracias por tu disponibilidad. Y bueno, gracias a todas las compañeras que organizaron esta actividad para el día 8 de marzo y que la vamos a disfrutar hoy. Bienvenido, Dante. Muchas gracias, Teresa. Y mi padre decía un proverbio que él atribuía falsamente a Cervantes, después averigüé que no era de Cervantes. Y el proverbio es de hombres bien nacidos el ser bien agradecidos. Resulta que no era de Cervantes, sino que es un antiguo proverbio leonés. Y por eso comienzo agradeciendo a Ana por el trabajo que realiza en la biblioteca y que es un trabajo notable y constante durante todo el año. Y muchos de mis alumnos frecuentan la biblioteca de Cervantes porque allí encuentran no solamente los libros, sino la orientación para esos libros. También, naturalmente, a Jean-Claude por su amistad, por su entusiasmo, porque toda la data que necesitas está en quevasestudiar.com. Y eso es... No, déjame un segundo decir a todos que entran silenciados y tienen que quedarse silenciados hasta que Teresa pasa la palabra a alguien. Gracias. Muy bien. Sí, porque entró la publicidad por ahí. Y también a Carmen Canillas, que es la encargada de la cultura y con la cual tenemos bastantes años de trabajar juntos. Y un agradecimiento especial a Cristina Herráez, porque ha sido una promotora del libro, no solo del libro Requiem por Teresa, también de otros, pero especialmente de este. Y bueno, pues gracias, Cristina. Vamos, Teresa, con las preguntas, a ver qué tal. Muy bien, yo un poquito comentar, yo creo que muchos de los que estamos aquí conocemos muy bien a Dante. Para mí es muy interesante tenerlo como, digamos, como invitado, porque normalmente con la Universidad Católica tenemos un acuerdo en el cual traemos autores todo el año, pues 4 o 5 autores con los que trabajamos, y es Dante el que es encargado de hacerles las preguntas, con lo cual te devolvemos por una vez toda la cortesía. Y seremos nosotros los que hablaremos sobre tu novela hoy. Para los que no conozcáis del todo a Dante o no estéis tan familiarizados con él o con su vertiente más literaria, pues hablaré un poquito brevemente. Él tiene una trayectoria literaria, como decía, amplísima. Sus primeros relatos los publicó en el 67, con lo cual son muchísimos años publicando. Él es guatemalteco, empezó ganando 2 pequeños concursos de los Juegos Florales de Quetzaltenango, espero haberlo dicho bien, en el 73 por cuento y en el 74 por novela. Él es licenciado en Letras por la Universidad de San Carlos y posgrado en la Universidad de Florencia. Desde el 82 vive y trabaja aquí en Milán. Ha trabajado en muchísimas universidades italianas, entre ellas la Estatal de Milán, y ahora es catedrático en la Universidad Católica, como os decía, con la cual tenemos una estrechísima relación, el Instituto Cervantes de Milán. En el 91
ganó el Premio Nacional de Literatura de Guatemala, por señalar, digamos, uno de los premios más significativos que tiene, y entre las muchas novelas publicadas señalaríamos Un lugar en su quietud, El hombre de Montserrat, El misterio de San Andrés, El hijo de casa y, bueno, como no, la que tenemos hoy aquí para hablar con todos nosotros, que es Requiem por Teresa, que la ha publicado el Fondo de Cultura Económica de México y que, si no me confundo y no me equivoco, he visto que está por aquí Ezra, no sé si le podemos dar a él la voz, la palabra un momentito, que está con nosotros Ezra con el libro desde México. ¿Podemos darle la palabra a Ezra un momentito, por favor? Ya me la di yo solo. Hola, Estra. Hola, hola. No, pues nada más, aprovechando que me mencionaron y que puedo decir algo, pues hago mi comercial, porque pues si ustedes no tienen la novela ahorita, por toda la situación del coronavirus, la hemos puesto en la página, gracias a que Dante nos autorizó, en la página del Fondo de Cultura Económica para una lectura gratuita, ¿no? Entonces, por si no la han leído o por si quieren seguir compartiéndola. Para nosotros fue un libro maravilloso, fue una sorpresa cuando descubrimos esta novela de Dante, cuando la leímos todos acá. Yo creo que es la novela que más regalé el año pasado. Entonces, bueno, es una alegría y una alegría ver tantas caras, tanto interés, ¿no? En esta situación que estamos viviendo y también para festejar el Día del Libro. Si no me equivoco, Erra, creo que tú has acompañado también a Dante en alguna presentación del libro en México, ¿verdad? Sí, me tocó presentarlo una vez en Pachuca, aquí cerquita de la Ciudad de México, pero no sé, me ha tocado verlo en el Zócalo frente a 1,000 personas y en Oaxaca. Ya nos dimos un buen paseo con esta novela que es espectacular. Pues muchísimas gracias, Erra, por estar aquí. Y nada, si quieres preguntar alguna cosita, ya sabes, como todos los demás, avísanos y te volvemos a dar la palabra. Ya va. Bueno, justo además, si empezamos a hablar de la publicación de este libro, que se ha publicado, como decía, en el Fondo de Cultura Económica de México. Y hay una cosa muy curiosa de este libro, y es que este libro, que se ha publicado en el 19, si no me confundo, llevaba ya 20 años escrito y hasta ahora no ha visto la luz. No sé si, Dante, nos puedes contar un poquito cómo nace este libro y cómo ve la luz ahora, cómo se publica justo ahora. Bueno, dos acotaciones. Una es que les hago notar que Ezra dijo que Pachuca está cerquita de México, ¿verdad? Está a 2 horas de automóvil, pero en México las distancias son tan grandes que una ciudad que está a 2 horas de un lugar es verdaderamente cerca, porque para atravesar a México son 2 millones de kilómetros cuadrados, se pueden ustedes imaginar lo que son las distancias en México. Quiero de nuevo y agradecer a Teresa Iniesta el abrirme las puertas del Cervantes, y creo que vamos a trabajar muy bien en los próximos días también, porque tenemos el Día Negro el 6 de mayo. Ahora, la novela la escribí hace 20 años y la dejé allí, la dejé reposar por diferentes motivos. Uno de los motivos es que nunca, por lo menos en mi caso, yo nunca publico inmediatamente algo que he escrito. Normalmente el proceso de escritura, sobre todo de una novela, tiene alrededor de 5 años más. Desde que comienzo a escribirla hasta que le pongo el punto final para que sea publicada, la novela tiene un proceso mínimo de 5 años. Ahora, esta en modo particular tuvo más años porque a un cierto punto la dejé a un lado y dije, la voy a leer, no la voy a releer y la voy a corregir, pero se quedó en un cajón y me dediqué a otras novelas, a otros cuentos, y no digo que estuviera olvidada,
pero estaba en reposo, ¿no? Porque el mejor juez de un texto es el tiempo. Y muchas veces, una cosa psicológica de un escritor es que cuando acaba de terminar un cuento, una novela, una poesía, dice, esto es lo mejor que he escrito. Y no solo dice, esto es genial. Entonces es el momento de dejarlo metido en un cajón. Porque 3 meses después o 6 meses después, uno lo relee y la gran genialidad que pensaba haber escrito a lo mejor termina en el cesto de la basura, ¿no? Porque no era tan genial como... hay un apego psicológico a lo que uno acaba de escribir. Y un poco eso pasó con Requiem por Teresa, que ni siquiera se llamaba Requiem por Teresa, tenía otro nombre. Solo que, bueno, se quedó allí y tuvo que ocurrir fue una casualidad la que lo hizo salir del cajón. ¿Y cuál fue esa casualidad? ¿Por qué el Fondo de Cultura Económico y por qué México? Bueno, porque hace años conocí a Paco Ignacio Taibo II y hace mucho tiempo que lo conocí. Y lo conocí en ocasión, en la misma ocasión en la que conocí a Luis Sepúlveda, a quien rindo un homenaje hoy en el Día del Libro. Estábamos juntos en un congreso de escritores en Asti y recuerdo que yo tenía para presentar una novela que se llama El Misterio de San Andrés. Y entonces los organizadores me pusieron en una mesa redonda delante de como de 2,000 personas. Y las 2,000 personas habían llegado no porque estuviera yo, sino porque estaban a mi lado, a un lado estaba Luis Sepúlveda y al otro lado estaba Paco Ignacio Taibo. Y yo me consideré muerto en esa ocasión, porque los dos son grandes, grandes decidores, ¿no? Eh, grandes habladores, ¿no? Grandes contadores de cuentos. Y entonces les confieso, eso lo puedo confesar ahora porque no estoy hablando en una sede académica, que me ayudó en sostener la cuestión, tomarme una cerveza de alta graduación alcohólica y me soltó la lengua y pude contar un par de chistes al público. Y entonces, en esa ocasión, ya nos hicimos amigos con Paco y con Luis. No sé, ustedes no saben, pero cada vez que yo decía Paco y Luis, me recuerdo que los sobrinos del Pato Donald se llaman Hugo, Paco y Luis. Y yo cada vez que hablaba de Paco y Luis pensaba falta Hugo para que estén los 3 sobrinos del Pato Donald. Pero aparte de esto, la amistad con Paco siguió, ¿no? Siguió a través de la Semana Negra de Gijón, que yo le copié para hacer el Día Negro aquí en Milán. Y nos hemos visto así. Cada tanto tiempo nos hemos visto y siempre pues hemos tenido una muy buena relación. Entonces, ahora que Paco fue nombrado director del Fondo de Cultura Económica, que es una editorial enorme y no solo enorme, es una editorial de una tradición cultural extraordinaria en el mundo de habla española. Nació en los años 30 con el proyecto de la Revolución Mexicana de impulsar la cultura y de educar a los latinoamericanos, y lo hizo. Paco me llamó una tarde y me dijo, mira, ¿qué tienes? ¿No? Y yo en ese momento en mi cabeza no tenía nada para publicar. Y dije, nada, tengo nada. ¿Cómo que no tienes nada? Algo debes tener. Y me acordé, dije, si tengo en el cajón esta novelita, la voy a revisar. Paco, le dije, tengo una novelita, pero tengo mucho miedo que no sea buena. Porque llega un momento en el cual uno se distancia del texto.
y ya no sabe. Y entonces tiene que ser otro el que lo lea. A menos que no sea muy narcisista, ¿no? Que es también condición de muchos colegas, ¿no? Paco dijo, déjate de cuentos, porque Paco es muy directo, ¿no? Mándamelo ya, yo te lo digo. Y como a los 3, 4 días nos hablamos y me dijo, me gustó mucho, me llamó junto con Rocío Martínez, que es la directora editorial del fondo, y ambos estaban digamos, muy bien dispuestos, muy entusiastas de la novela. Y yo todavía me estaba con cuentos, ¿no? Tal vez sí, tal vez no. Entonces Paco me regañó. Y le dijo, no, nada, lo publicamos y ya. Y bueno, tenía razón Paco. Bueno, creo que tenía razón. Pues sí, me alegro que se animara y que pudiéramos tener todos ahora la novela entre nuestras manos. Antes de comenzar, bueno, yo tengo aquí varias preguntas, como decía, de algunos de vosotros que ya me habéis hecho llegar, pero por favor, levantar la mano o escribirme en el chat y os vamos dando la palabra. Yo de momento y por cortesía y por agradecimiento a Jean-Claude, que es el que nos está ayudando con toda la parte técnica y de difusión de esa actividad y de tantas otras, te voy a dejar a ti, Jean-Claude, la palabra para que seas tú el que hagas la primera pregunta. No, tengo una pregunta que conozco ya la respuesta, pero importante, creo, de tenerla la respuesta. ¿Un libro feminista escrito por un hombre? Bueno, recuérdate que he contado que la escribí hace 20 años. Y hace 20 años el feminismo no estaba de moda. Ni siquiera se hablaba de esto, ¿no? No era... y quiero hacer notar que no es que me esté subiendo al carro del éxito en este momento, de lo que en este momento está de moda. Yo lo escribí por otros motivos. Que el libro después, digamos, entre en una lógica, en una óptica feminista es casi una casualidad. Que un hombre pueda comprender o que pueda sentir algunas de las situaciones que puede vivir una mujer, yo creo que es bastante normal si uno está al lado de la mujer que ha sufrido violencia, que ha sufrido opresión, como está al lado de las personas que han sufrido violencia, que han sufrido opresión. Hay que recordar que al lado, ¿no? Detrás de las mujeres que sufren la violencia, hay hermanos, hay padres y hay hijos que junto con ellas sufren esa violencia. El gran problema cultural, pero esto ya es una cuestión que creo que está fuera de la novela, o que tal vez está dentro de la novela tal vez. El gran problema cultural es por qué esos hombres no intervienen y no se oponen. ¿Cuáles son los mecanismos culturales? Pero bueno, eso es una de las grandes preguntas que la novela plantea. No la resuelve, porque las novelas no son para resolver problemas, son para plantear los problemas. Sí, también tenemos el narrador que, digamos, está el hermano, ¿no? Y directamente a contacto con, digamos, los sufrimientos de su hermana, el personaje que lo hace, este famoso pirata. Sí. Y, digamos, está contando su sentimiento, en un cierto modo, esto en este contexto muy particular del concierto del falso Elvis, ¿no? Que está como
tipo de filo continuo, mentre a cierto momento el narrador se pone a pensar a la situación con su hermana, ¿no? Y la descubrimos paso a paso, in un modo, con esa alternancia que prácticamente es la arquitectura del libro, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué hace esta cosa? ¿Es porque necesita el perdón? Bueno, mira, sobre la estructura del libro, hay un juego entre la parte cómica, la parte humorística y la parte muy dramática. Bueno, digamos que hay un poco de instinto de contar historias cuando se combina las dos cosas. Una historia que es solo dolorosa y solo dramática es muy pesada. Y en el caso de Requiem por Teresa, la historia que se cuenta, solo la historia de Teresa, es casi insoportable. Entonces, había necesidad de balancear esa historia con una cosa que, con otra historia, entremezclarla con otra historia que le diera ligereza a la historia de Teresa, ¿no? Porque porque la obra, la narración siempre es una ficción y entonces siempre uno está tratando de entretener y divertir, ¿no? No está tratando de mandar un mensaje, porque si no escribiría un ensayo. Lo que está tratando es contar una historia que de alguna manera sea, entre comillas, divertida o si quieren entretenida. Entonces estaba este personaje de Elvis, que es un mito, en el sentido de que sí existió este Elvis guatemalteco, pero después de que salió publicada en Guatemala la novela, me han llegado diferentes versiones de Elvis. Hay quien me dice, Elvis está vivo y se llama fulano de tal. Y hay quien me cuenta, no, este hombre ya se murió. Entonces quiere decir que en la memoria colectiva queda este personaje imitador de Elvis, que es, digamos, la, la parodia de la parodia. Porque No l'ho conosciuto personalmente, è descritto tan maravillosamente que tiene su importancia también, digamos, este hilo, lo llamo hilo porque está un poco el punto en el que volvemos después que hemos hablado de la situación de la hermana, ¿no? Y los sufrimientos que descubrimos en modo progresivo. Digamos, esta cosa es muy, muy real, parece que la has vivido personalmente. Bueno, mira, esta cosa de que parece que lo he vivido personalmente es muy importante en el trabajo de quien escribe y de quien escribe artísticamente, digamos. En el momento en el cual yo escribo un relato, dejo de ser yo mismo. Dejo de ser este que ustedes están viendo ahora. Y es un contraste que me han señalado toda la vida, ¿no? Porque mi apariencia personal es el de una persona muy seria, ¿no? E incluso hay quienes oscilan cuando me ven entre considerarme o muy serio o muy pesado. Entonces, dicen, ¿cómo es posible que este es tan pesado pueda escribir cosas graciosas, ¿no? Pero lo que pasa es que probablemente yo soy pesado, pero en el momento en el cual estoy escribiendo, ¿qué tal, Cristina? En el momento en que estoy escribiendo,
me transformo en el personaje que estoy escribiendo. Yo recuerdo, y eso es algo que viene desde que yo tenía como 13, 14 años. Bueno, desde que me salió la barba. Les digo por qué desde que me salió la barba. Porque yo me rasuraba delante de un espejito en casa de mis padres, junto a la pila de la casa. Entonces, y estaba tan perdido en mis imaginaciones que comenzaba a hablar mientras estaba a ser mi personaje, ¿no? Comenzaba a actuar mi personaje y mi madre me miraba como, este se me está volviendo loco. Pero es muy natural en el momento en que uno escribe convertirse en el personaje que está describiendo. Ya no es uno mismo. Y cuando uno logra ser ese personaje y escribir como ese personaje, allí es el logro artístico, engañar al lector. Dice, esto lo vivió. Y he tenido muy malas experiencias por eso, ¿no? Y por gente que cree que algunas de las historias que he escrito han sido tomadas por autobiográficas. Y al comienzo de mi carrera como escritor comienza con una campaña de insultos que me hizo la prensa conservadora en Guatemala, donde me dijeron de todo por un texto que tenía media página. Me dijeron drogadicto, enfermo mental, que lo que yo escribía merecía empapelar los excusados. Me dijeron de todo. Porque yo había asumido la personalidad de un hippie, era la época de los hippies. Había asumido la personalidad de un hippie que fumaba marihuana, que tomaba LSD y todo eso, y creyeron que era verdad. Y me cubrieron de insultos al punto que aparece otra vez mi madre y me dice, ¿pero qué hiciste? No, nada, yo escribí media página. Una cosita, justo hablando, ahora que estás hablando de entrar digamos, tan profundamente en los personajes, tantos que lo pueden llegar a pensar, como en el caso de Jean-Claude, que lo ha vivido en primera persona, creo que una digamos, de los rasgos más interesantes que puede hacer que pensemos que es algo que has vivido o que digamos que los personajes estén construidos de una manera tan creíble, es, yo creo, el uso, en tu caso, el uso del lenguaje. O sea, cómo, digamos, utilizas los modismos particulares de determinadas personas de estratos sociales diferentes o incluso los modismos propios del español de Guatemala. ¿Podrías hablarnos un poquito, cuéntanos un poquito cómo fue para ti la construcción, digamos, de los discursos de cada uno de los personajes a través digamos, del lenguaje que usan cada uno? Sí, eso me interesa mucho comentarlo porque es la literatura. Eso es la literatura. Literatura es el estilo. Literatura es el lenguaje que uno está usando. No puede haber literatura sin un profundo trabajo de lenguaje. Entonces, claro que hay muchos bestsellers, muchísimos bestsellers que están escritos en un lenguaje chato, ¿no? Que no tiene personalidad. Cuentan buenas historias y quizá cuentan buenas historias en 1000 páginas y millones de gentes los compran. Pero uno dice no es literatura porque no hay un profundo trabajo del lenguaje. En el caso de Requiem por Teresa es un tentativo de crear un lenguaje hablado, un lenguaje coloquial, un lenguaje enraizado en un lugar. Ese es otro punto muy importante. Es lo que dijo Tolstoy, ¿no? Para hablar del mundo hay que hablar de tu aldea. Pero no solamente las historias de la aldea, sino la lengua de tu aldea. Y la construcción de ese lenguaje, yo les puedo asegurar que es un lenguaje falso. Si quiero decir, es un lenguaje de ficción. Parece que la gente de Guatemala habla así, pero en realidad es un invento mío. Un poco como Camilleri. Bueno, ven usted, yo siempre doy el ejemplo de Camilleri, porque
yo tenía también la inquietud de que está lleno de modismos de Guatemala y también de palabrotas de Guatemala, ¿no? No es que yo hable así todos los días, ¿no? Quien me conoce sabe que yo no hablo así, pero el protagonista sí habla así. Ahora, ese lenguaje se puede entender porque está comprobado que ninguno de nosotros lee, y los que son profesores de idioma lo saben perfectamente bien. Uno no oye una frase, no la oye entera, no la oye palabra por palabra. Uno oye fragmentos de la oración o de la frase, pero como conoce la lengua, arma mentalmente la frase, pero no la oye toda. De manera que cuando la frase tiene algún elemento léxico que uno no lo conoce, uno lo interpreta y lo entiende. Uno lo interpreta y lo entiende porque conoce el lenguaje completo, ¿no? Y es lo mismo que pasa digamos, con Camilleri, es un buen ejemplo, porque Camilleri, la primera página no entiende nada, pero la tercera página uno ya entiende todo, porque ha ido contextualizando el italiano, el falso siciliano de Camilleri. O el otro ejemplo italiano que tengo es el de Carlo Emilio Gadda y su pasticciaccio, porque ahí es romanesco y uno cuando comienza a leer dice no lo voy a entender porque es romanesco. En cambio, a las pocas páginas uno ya dialoga con Gadda. Entonces, bueno, me estoy poniendo, ¿cómo se llama? Ejemplos un poco altos, ¿verdad? Pero digamos, humildemente, el ejemplo es el mismo, el intento es el mismo. Crear un lenguaje coloquial que sea al mismo tiempo un lenguaje literario, y perdonen que me extienda un segundo más, condición indispensable para la gente que se mete a este oficio es el oído. Si uno no tiene oído, mejor se dedica a otra cosa. Y entonces, si uno tiene oído, es capaz de crear también con ese oído la sensación de verdad, de verosimilitud lingüística de un texto. Pero la gente no habla como hablan en las novelas. Me tocó hacer un estudio sobre el lenguaje costumbrista, de cómo hablan los indígenas en Guatemala, en las novelas costumbristas de Guatemala, y descubrí que los indígenas, el supuesto lenguaje de los indígenas de Guatemala en la narrativa guatemalteca que se dedica a ellos, es el lenguaje, es un lenguaje arcaico de los campesinos españoles. No tiene nada que ver con los indígenas de Guatemala, pero parece, ¿no? Y eso es lo importante, que parezca. Yo no sé si está con nosotros Marilena Cinti, porque me envió una pregunta que justo hablaba del uso del lenguaje en la novela. No sé si Ana o Jean-Claude la podéis... Sí, la veo, y ha abierto su micrófono. No soy yo. Sí, pero no, tienes que encender también tu vídeo. No te vemos, te oímos. Sí. Sí, yo quiero, no, pregunto la explicación una explicación del refrán casamiento y mortaja del cielo baja, por favor. Esa explicación creo que la podría dar Ana o la podría dar Teresa, ¿no? Bueno, la has usado tú, creo que está además en la página 63 de tu libro. 63, sí. Bueno, es un refrán que se usa para indicar el destino que es ineludible, ¿no? Y entonces, curiosamente, yo creo que es por la rima, pero curiosamente alude al hecho de que el casamiento, ¿no? Y la muerte te los manda el cielo. Digamos que
hacer la equivalencia entre casamiento y muerte no es muy agradable, ¿no? No es No. muy adecuado, pero si quieres te lo pongo de otra forma. Y voy a regresar a una de las personas que más me han inspirado en el lenguaje, porque en las historias mucho hay de mi padre, que contaba muchas historias y las contaba muy bien, pero en el lenguaje, el rico lenguaje que hablaba mi madre, ha sido de gran ayuda para mi formación. Y mi madre les decía a mis hermanas que la gente solo se casa si está ciega, porque si supiera y razonara lo que realmente es el matrimonio, no se casaría. Entonces, para casarse, la condición sine qua non es estar ciego. Y bueno, eso decía mi madre, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver con este refrán de casamiento y mortaja del cielo baja? Mi Gracias. madre, que también está por aquí, la he visto que está también con nosotros, ella siempre dice que es como un ladrillo que te cae en la cabeza. Eso del amor y el casamiento, te cae el ladrillo, te quedas tonto ya, tienes que aguantar. O sea, va muy en la línea lo que decía tu madre también, Dante. A ver, la siguiente, pasen. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? A ver, yo tengo también por aquí que había hecho Iris, no sé si Iris está aquí con nosotros, que había hecho también una pregunta que creo que además debe ser, no se le va a escapar nada de lo que le puedas contar, porque creo que ha leído 2 veces el libro ya, ¿no? Iris. Sí, Yo la vi por ahí, sí. sí, pero no tengo preguntas. He leído 2 veces el libro. La primera vez comprendí la música. La segunda vez comprendí también las palabras. Y juntas son una canción perfecta. Sí. Pues muchas gracias, Iris. Saluda a Sandra Montoya, que nos está viendo desde México. No oímos, Sandra, no sé si puedes darle tú o Jean-Claude. Hola, ¿qué tal? Saludos del Fondo de Cultura Económica en México. Saludos, querido Dante. Hola, Sandra, mucho gusto de verte. Orgullosos de ti, de verdad, y de tu novela. Ya que tienes la palabra, Sandra, no sé si querrás hacer algún comentario sobre el libro o alguna pregunta. Bueno, básicamente es agradecerles que estén justo conectados. La verdad, para México ha sido la novela de Dante y obviamente no es porque estemos aquí en el círculo, pero sorprendentemente muy bien recibida, ha gustado muchísimo. Sabemos que toca un tema que pues afecta mucho, ¿no? A nuestras sociedades latinoamericanas, especialmente el tema de la violencia en México, como ustedes saben, es muy fuerte. Así que ha calado profundo. Obviamente la narrativa de Dante es magnífica, es sorprendente y pues nada, felicitarlos por haber hecho también esta lectura a ustedes y pues aquí estamos. Sí, es justo curioso, ¿no? que la novela se publique en un momento, como decíamos, donde existe todos estos movimientos de sensibilización sobre el tema de la violencia de la mujer. Justo además este año yo creo que México ha sido una de las capitales donde las manifestaciones han sido más activas, con lo cual no sé si es, digamos, que ha llegado en el momento justo que tenía que llegar. No lo sé, Teresa, pero hay 2 reflexiones respecto de la literatura en general que yo quisiera sugerirles, y es que, en primer lugar, la literatura es casual, en el sentido de que uno no sabe qué es lo que va a escribir. El escritor hay algunos escritores que programan, ¿no? Pero digamos que el escritor profesional de bestsellers, tipo Stephen King, sí sabe lo que va a escribir. Pero bueno, estoy hablando de un escritor que pertenece no solo a las ligas mayores, sino pertenece al Olimpo, digamos, de la literatura. Es un buen narrador, Stephen King. Pero a este punto
de su vida, sé, ¿no? No solo es uno de los mayores bestsellers que hay. Y ustedes saben que en Estados Unidos, para comenzar a hablar de bestseller, hay que comenzar a hablar de 250,000 ejemplares vendidos, contra nuestros más modestos números, ¿no? Pero Stephen King tiene, por ejemplo, una oficina, como la tenía Dumas. Es decir, tiene una oficina, él da la idea y tiene sus jóvenes escritores que están desarrollando el tema. En ese caso, él les da el plan de la novela. En el caso más modesto mío y de otros tantos escritores como yo, uno no está planificando. Es más, uno a veces está huyendo del acto de escribir, porque a veces el acto de escribir es doloroso. Y entonces no siempre anda buscando qué escribir. Y de repente el tema le llega a uno. ¿Cómo se inspira uno? No se sabe, llega. Y llega con una exigencia muy fuerte. Llega con la exigencia de que yo tengo que escribir para sacármelo de encima. Y llega incluso, muchas veces me ha pasado, que me llega o con el título, si es un cuento, muchas veces me llega el título del cuento. Y tengo que escribirlo. En las novelas me llega la primera frase. Digo, esta frase hay que escribirla, aquí está. Y de la primera frase se va desprendiendo todo lo demás. Y en mi método de escritura, que es muy casual, la novela no la planifico. La novela me la cuento yo a mí mismo. Escribo un capitulito. Ustedes ven que yo trabajo por capitulitos breves. Y escribo un capitulito y me quedo pensando, ¿y qué va a seguir después? Y me hace falta dormir, por ejemplo. Y el día siguiente, en la mañana, lo primero que pienso es, ¿qué va a seguir? Y en ese momento me llega la chispa, sigue esto. Y así sucesivamente. Entonces yo voy leyendo la novela mientras la voy escribiendo. La novela se me va escribiendo, no sé cómo decirles. Y entonces lo que yo tengo una idea general, pero se mete en otras cosas, y de pronto termino escribiendo otra cosa, hasta que la novela se conforma y veo que hay novelas que se han ido a la basura, porque no sirvieron, no funcionaron. Pero otras se van conformando y van haciendo un conjunto. En El abogado y la señora, que es la novela anterior que escribí, la primera escena que se me vino a la cabeza no es el abogado que aparece al principio. La primera escena que se me vino a la cabeza fue la señora que está bajo la lluvia con una bolsa de plástico, y en la bolsa de plástico están los huesos de su marido recién exhumado. Esa es la primera escena. Entonces, para contar esa primera escena, yo dije, bueno, ¿cómo llego a esa primera escena? Y apareció el abogado por ahí. Para llegar a esa escena me tuve que escribir todo el capítulo del abogado. Y ahí está la casualidad de la literatura. No hay reglas, hay mucho de intuición, hay mucho de lo que los románticos llamaban inspiración, ¿verdad? Sí la hay. Y había una segunda parte, pero se me olvidó. Bueno, por fin ya están llegando preguntas por aquí y por el chat. Voy a darle primero la palabra a Daniele Llanera. No sé si lo tenemos localizado para dejarle que abrir el micrófono. Daniele, ya lo abrí. Sí, adelante. ¿Que me oyen? Sí. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada tengo que pedir disculpa, pues yo no le conozco a usted como escritor. Yo nunca leí nada suyo. Pero escuchándole, se me ocurrió una cosa y me pregunto si usted alguna vez se dedicó al teatro. Pues
escuchándole lo que acaba de decir sobre lo de meterse en el personaje y eso, como yo me dedico al teatro, pues yo me dije, pero es increíble. Escritor pudiera ser un gran actor y un gran escritor de teatro. Bueno, eso es lo que dicen mis alumnos, ¿verdad? Eh, porque me habría gustado. Me habría gustado ser actor y sobre todo me habría gustado ser actor de comedias, hacer reír a la gente. Hacer llorar a la gente es, curiosamente, es bastante más, usted lo sabrá, hacer llorar a la gente es bastante más fácil que hacerla reír. Y es muy curioso, pero ya cuando hablo en público, no ahora, porque, digamos, ahora estoy en pantalla y todo eso es una gran barrera, ¿no? Pero me ha ocurrido leer cuentos. Yo tengo cuentos, tengo algunos cuentos. Y he visto que no me ha leído y se ha ahorrado usted una gran cantidad de disgustos y de pérdida de tiempo. Pero a veces me ha tocado leer en público mis cuentos y leyendo mis cuentos me ha ocurrido que no puedo seguir porque la risa de la gente no me deja continuar. Entonces tengo que hacer pausas para que la gente se termine de reír como en las actuaciones cómicas, ¿no? Y yo sé cuáles son los cuentos que tienen ese efecto sobre el público. Y como les digo, es muy diferente de como yo soy, como yo me presento, ¿no? Como persona seria. Pero así es, ¿no? Entonces, gracias por el reconocimiento de mis posibilidades de actor que a este punto no se van a cumplir, ¿no? A menos que haya una segunda vida. Daniel, justo no, para subsanar el problema de que no hayas leído a Dante, nos acaba de dejar aquí en el chat, que podéis ver a la derecha, nos ha dejado el link donde te puedes descargar Requiem por Teresa y para que lo puedas leer. Pues muchas gracias. Oye, Daniel, yo tenía un amigo mexicano que cuando uno le decía, yo no he leído a fulano, contestaba, te felicito y te envidio. Pues bueno, tiene mucho caso, ¿no? Vamos a dar paso también, a ver, creo que Cristina tiene también una pregunta. Cristina Herrera. Cristina. Cristina, no sé si... ¿Vas a hablar? En realidad sí, no. Él tenía una pregunta, pero es una pregunta un poco pesada. Y tenía dos. Échela. Leo porque me la había escrito. Quería saber cómo te sientes cuando María Fernanda Ampuero en la presentación inusual y magnífica que hizo de tu novela en Guadalajara, hace dos afirmaciones tuyas para mí con mucha enjundia. Dice que eres el primer hombre capaz de escribir sobre la destrucción machista y dice también que inauguras la literatura escrita por el hombre que camina de la mano de la literatura escrita por mujeres que dicen no nos maten. Primero, ¿cómo te sientes ante eso? Que sería una primera pregunta. Y luego tendría otra segunda, que es que nos hablásemos un poco del público que has tenido en tus presentaciones en México, porque, bueno, esta pregunta yo la pensé cuando pensábamos en la presentación en el 8 de marzo, porque creo que casi siempre tendrás más mujeres que hombres. Entonces me interesa mucho saber más o menos el porcentaje, más o menos así a ojo, y cómo reaccionan, y sobre todo cómo reaccionan los hombres en tus presentaciones, más que las mujeres, que me lo puedo imaginar un poco. Nada, solamente es. Bueno, y luego una petición, si al final nos lees algún fragmentito. Ay, Dios. No, sí, sí. Mira, sobre lo que dijo María Fernanda Ampuero, que fue una presentación muy emotiva. Eso no me lo esperaba yo cuando hicimos la presentación, pero fue realmente, había gente que lloraba y todo. Pero te diré que la parte de la casualidad de la cual hablaba antes, eso es lo que yo quería decir antes y ahora me lo recuerdo.
tiene que ver con el rol profético de la literatura. Cuando uno está ejerciendo la literatura de una forma, como decir, muy comprometida con la literatura misma. A veces muchos escritores, ¿no? No me refiero a mí mismo, muchos escritores profetizan situaciones que después se van a dar. Y lo hacen sin darse cuenta, porque es la literatura la que es profética, es el lenguaje el que antecede a los hechos reales. Oye, haber escrito esa novela, que haya tenido la aprobación, por así decirlo, ¿no?, de una de las feministas más aguerridas de América Latina, me causó impresión, porque no la hice con esa intención. Es decir, no la hice para quedar bien, la hice para sacar una historia que yo llevaba dentro. Entonces, ¿cómo decir? Me desconcertó y naturalmente me agradó. Como de la misma forma que me agradó cuando yo escribí otra novela que se llama El misterio de San Andrés, que es de tema indígena y es muy delicado en Guatemala, donde el 60% de la población es indígena y hay muchos indígenas cultos. La reacción de ellos cuando yo entré a un tema que es muy de ellos, ¿no? Un no indígena que habla de temas indígenas. Y cuando me dijeron, no, está bien, así es, ¿no? Y fue muy bien. Y fue muy bien recibida por la comunidad de los mayas en Guatemala. Tendría una muy buena anécdota para contar, pero no la voy a contar. Entonces, eso es mi respuesta respecto de la presentación con María Fernanda Ampuero. La otra pregunta ya se me olvidó, Cristina. La última parte. Cristina, necesitamos que... Sí, ok. Sí. Lo estaba haciendo. No, la segunda era un poco sobre el público, la reacción del público y sobre todo el público masculino. Mira, el público es en su mayor parte femenino porque las mujeres leen más. Y eso en todas partes. Así como las mujeres tienen mejor oído para los idiomas, y eso lo experimento como profesor, ¿no? Las mujeres son más rápidas y más avispadas para aprender los idiomas, y algo habrá. Igualmente para leer libros, son más se sabe que son más las lectoras que los lectores, ¿no? Entonces, pero no creas que en México había una disparidad tan grande. ¿Cómo reaccionaban los hombres? Pues mira, igual, en el sentido de que yo creo que hay una toma de conciencia. El mundo está cambiando. El mundo está cambiando y está cambiando culturalmente de manera muy fuerte en todas partes. Entonces hay una mayor toma de conciencia respecto, por ejemplo, de las cuestiones étnicas. Y hay una mayor toma de conciencia respecto del ambiente. Estamos todos conscientes de la catástrofe ambiental a la cual vamos a enfrentar. Creo que solo los industriales no están conscientes de ello. Pero la mayor parte de la gente está ya consciente de eso. Estamos en un momento de gran cambio cultural, ¿no? Entonces, también respecto del patriarcado, del machismo, que era hasta hace muy pocos años era tomado como algo natural, ¿no?, como un destino. Como que si efectivamente fuera así que tenían que hacer las cosas. Se está tomando conciencia de eso y no creo que la novela haga conciencia, sino que yo creo que la novela coincide con la toma de conciencia. Claro que quienes llegan más a hablar, que en México quienes llegaban más a hablarme eran mujeres,
Y recuerdo muy bien una en la presentación del Zócalo, en la gran plaza del Zócalo, es a la que se refirió Esra, que eran como 2000 gentes, ¿no? O 1000, eran 1000. Aquí ya viene la vena literaria, ¿no? Digo, la vena andaluza. Sí, eran 1000. Y una señora se levantó y dijo, mire, yo le quiero hacer una pregunta. A ver, le digo yo. Yo quiero saber si usted estaba consciente de lo que provocaba en el lector cuando escribió su novela. Era como que me lo echara en cara, ¿no? El dolor que ella había sentido, porque ella había experimentado una situación semejante. Y por supuesto que no. Quiero decir, uno puede llegar a imaginar a su lector, pero en realidad voy a decir una frase muy banal que dicen todos, ¿no? Y es que el primer lector es uno, el primer destinatario es uno, y es uno el que aprueba o desaprueba, ¿no? Luego de lo cual llegan las opiniones de los lectores, que muchas veces lo desplazan y lo desconciertan a uno. En todo caso, bueno, en México, cuando fuimos por ejemplo, cuando fuimos con Esra a Pachuca, fue muy entusiasmante porque eran jóvenes universitarios, hombres y mujeres, y como que se envolvieron muchísimo en lo que estábamos hablando. Entonces fue una sensación de estar envuelto, ¿no? Por los sentimientos de un montón de gente. Fue muy emocionante eso también. Dante, a ver, tenemos un pequeñito problema. Ya es la hora y hay como 4 o 5 personas que han pedido la palabra. Entonces, no sé si te podemos pedir que te quedes un poquito más con nosotros. Claro que sí. Sí, y sobre todo, tanto los que vais a hacer las preguntas como a ti, si puedes responder lo más rápido posible para que todo el mundo pueda tener la posibilidad de intervenir. ¿Te parece, Dante? Breve y sustancioso. Vamos a ver. Vale, creo que según tengo aquí por orden de petición, Gianfranco. No sé si sigue con nosotros, Gianfranco. Sí, soy yo. Ah, sí, adelante. Sí, una pregunta simple. Usted dijo que a veces no sabe cómo continuar su novela. Usted escribe por capítulos y puede ocurrir que no sabe cómo continuar, pero cuando se despierta una mañana, bueno, tiene la chispa que... la pregunta es, los escritores, por lo general, usted en particular, no tiene un plan al principio cuando escribe, una estructura ya establecida, más o menos, y después usted va en detalle. Esta es la pregunta. Muchas gracias. Gracias a usted. La respuesta es muy simple. Uno tiene en la cabeza una estructura general, pero los detalles no. Claro que hay, digamos, depende, ahí no se puede hablar en general. Existen algunos que ponen en la pared un mapa de la novela y van siguiendo estrictamente el mapa de la novela. Son más profesionales en su... Pero es más gustoso y más agradable ir descubriendo la novela a la medida que se va desarrollando. La idea general está, pero puede cambiar. No es como un cuento. En un cuento, sí, uno tiene el cuento completo en la cabeza y lo escribe. Solo puede arruinarlo. Y muchas veces lo arruina. Gracias. Pier Giorgio, no sé si está por aquí. Tiene que prender la palabra. No, non está, non lo veo. ¿No está? Non lo veo nella lista. No. Bueno, pues si no está Pier Giorgio, que ha pedido la palabra, tengo también ahí está Pier Giorgio, nada más que creo que tiene desconectado, ya está su... Sí, ahora, ¿me oís? ¿Me oís? Sí. Ahora, solo comentarios.
básicamente estoy de acuerdo con lo que ha dicho al principio el profesor Danteliano, que por lo que se refiere a mi lectura, la única posibilidad de acabar esta novela ha sido porque hay también una mezcla de trágico y cómico. Por otra vez, había sido demasiado pesado acabarla. Otro comentario es un detalle muy particular que no sé colocar exactamente en qué parte de la novela. Si no me equivoco, hay una descripción, perdonáis el asunto, un poquito particular, de una descripción que este hermano, uno de los hermanos, hace de un rapporto sexual imaginario que imagina que su hermana hace que con una abundancia de detalles, de sensaciones y otros particulares que parece escrito por una mujer, como si el escritor se hubiera puesto las gafas de las mujeres. Y ya está. Gracias, es lo que decía antes, ¿no? Uno entra en el personaje a tal punto que entra visceralmente en el personaje. Y es una apuesta muy arriesgada, porque le pueden decir, se equivocó completamente, no es así. Pero eso solo lo pueden decir las mujeres. Solamente creo que si Nando me envió una pregunta y no le hemos dejado hablar todavía, solamente sería la última. Nando. Nando está ahí, ¿eh? Está aquí, pero tiene que abrir además lo veo hablando. Nando, tienes que tienes que darle al micrófono. ¿Me escucha? Ahora mismo, sí. Bueno, es una novela donde me ha encantado porque es una derrota de los varones. En un mundo en el que la mujer está arrinconada en la violencia, en este caso, no solo en la violencia doméstica, sino también en la violencia cultural, también los varones, y me parece que Danteliano tenga las ideas muy claras en este sentido, que saldrá siempre derrotado y no podrá llevar a cabo ningún cambio social y civil en una sociedad que siempre, si no se quita este cáncer, quedará estancada. Eso es lo que he sacado de esta novela y que me parece que el autor tenga muy claro todo eso. Sí, pues muchas gracias. Ya antes lo había dicho, ¿no? Son los cambios culturales que se van dando en este momento. Y esos cambios culturales constituyen una revolución, una lenta revolución, pero que es imparable, es absolutamente imparable. Por lo tanto, uno, digamos que la novela casualmente, ¿no? Recoge este momento histórico. Y que espero que realmente vaya adelante, ¿no? Es decir, yo espero que efectivamente decaiga el patriarcado, sería un gran alivio, por otro lado, ¿no? Porque en muchísimos campos, si no prácticamente en todos, creo que estamos mejor en manos de las mujeres. Tal vez lo digo porque crecí en una familia completamente rodeado de mujeres y eso creo que me ha ayudado mucho en el desarrollo de mi vida. Pues creo que con este mensaje tan alentador, sobre todo para todas las mujeres, que los hombres lo veáis de esta manera, no, por lo menos no sé si hablo por todas, me tranquiliza muchísimo. Ojalá, Nando, sea verdad que no hay una marcha atrás en todo esto.
y que bueno, como dice Dante, que se acabe pronto el patriarcado. Ya nos hemos pasado 10 minutitos, con lo cual no quiero entretener más al profesor Dante, que sé que creo que Jean-Claude me está pidiendo la Una cosa, perché come Dante tiene un blog personale e ha scritto in questa settimana un articolo che ha chiamato Fin del siglo del progreso, lo cito, ¿no? Progresar no es mejorar. Y un virus ha acabado con él. ¿Puedes comentar? Bueno, pero... Bueno, yo estoy enviando la dirección del blog. Bueno, rápido, Jean-Claude, porque realmente no quiero abusar de la paciencia. Mira, está muy claro que está terminando una época. Eso está muy claro. La catástrofe del virus es la circunstancia con la que se acaba la época. Y les recuerdo que la Belle Époque y lo que fue el triunfo del progreso en el siglo XIX terminó con la Primera Guerra Mundial, con la Primera Guerra Europea, con la Gran Guerra Europea, ¿no? Y allí comienza el 20, que según Hobsbawm termina en el 1989 con la caída del Imperio Soviético. Yo creo que termina ahora el 20, que termina ahora con esta otra catástrofe que es realmente mundial, y que empieza un nuevo siglo bajo lo que les decía antes, es decir, bajo el signo de una profunda revolución que no se va a ver ahora, sino se va a ver más lentamente. Una profunda revolución que implica la revolución de las mujeres, la revolución de los pueblos originarios, los pueblos autóctonos, y también la caída de la idea del progreso, de la idea del progreso como progreso material. Como progreso material. Que la finalidad de la vida de cada uno de nosotros es obtener un progreso material. Yo creo que estos meses han servido para darnos cuenta de que la vida es otra cosa y está en otra cosa, no en la acumulación de bienes ni en la acumulación de capital. Pero eso lo voy a desarrollar en otro blog. Dante, me escribe Cristina Raez que una de las cosas que te había pedido es que si podías leer un poquito de algún pequeño párrafo del libro. No sé si lo tienes a mano. Me levanto un momento y no, aquí está. Aquí está. Un párrafo cualquiera. No sé si, creo que sí. No sé, quieren oírte leer. Dante, entro un segundito, es un anuncio publicitario, porque lo he dicho al principio, yo encuentro pero os queremos invitar a todos el día 6 de mayo. Hay un cambio en el programa que hemos hecho de literatura y el 6 de mayo vamos a celebrar, como lo veníamos celebrando durante todos los años, el Día Negro desde por la mañana. Desde las 10 hasta la 1 tendremos a 2 escritores de habla hispana y a un escritor italiano. Entonces, la semana que viene os pondremos toda la información en Facebook, pero os invitamos a todos para que también estéis presentes con nosotros en esa mañana del día 6, dedicada también a la literatura, en este caso al género negro. Solamente publicidad. Leo. Terminó la primera pieza y el público aplaudió con huevos tibios la primera performance del ídolo. Él se queda un momento con las rodillas plegadas, como si se fuera a hincar, de perfil. Estela Maya voltea la cabeza a uno y otro lado y como que es una su gracia vieja, porque los fans adelante se ríen, despetacados de la risa. Luego agarra el micrófono, se lo acerca mucho a los labios, se lo pega a la boca y susurra con la voz más profunda que puede, "Hello, boys". Y la respuesta es un coro destemplado y borracho. Luego se endereza, se pone de 3/4 frente a la cámara
y se dirige al respetable. Hello, people of Guatemala. You are welcome to this house, our house. The one and only house of Elvis, the greatest star of rock all around the world. Chiflidos y aplausos. Habla inglés como yo. Welcome home, dear people. Zapateados, chillidos, manotazos sobre la mesa. Ya se me está acabando la risa y comienzo a ponerle atención al gordito con el rulo debidamente envaselinado y me doy cuenta de que es Elvis porque nosotros queremos que lo sea. Que toda esa payasada nos es necesaria en este sábado sin gloria, como la cerveza y el ceviche. Una necesidad de fiesta, como los niños quieren la piñata, como los casados el sexo, un ritual de confirmación bajo el sol bañados y asados. Mejor hablemos de la belleza. La Teresa era bella. La estoy viendo ahorita como si la tuviera enfrente de mí. No sé si tenía buen cuerpo. Veo el rostro, los ojos, el pelo. La Teresa era una mujer de belleza como ves en las pinturas del Renacimiento italiano. Ella creía que se parecía a la Isabella Rossellini. Un aire tenía. Los ojos negros, grandes, ojos de loco que le decía el pirata. Las cejas espesas y perfectas. La nariz recta, fina y larga. La boca grande con dientes blancos y ligeramente imperfectos. El óvalo del rostro dibujado a pincel. La piel fresca y brillante. El pelo castaño. Más blanca que morena, más armoniosa que atractiva. No, no era atractiva. Muchas gracias por haber estado. Muchísimas gracias. Gracias a todos por asistir. La verdad que gracias a que estamos en casa hemos podido hacer este club de lectura virtual. Hemos podido contar con muchísima más gente de lo que solemos contar en nuestros clubes. Los que hemos sido cerca de 70 con lo cual, muchas gracias a todos. Y no sé si podemos darle un aplauso, si podemos abrir todos los micrófonos para darles un aplauso a... Gracias. Sí, Perfecto. Mira. Saluda, profe. Hola, profe. Pobre bebé que lo obligaron a... Sí, por eso he estado citando una conferencia que han hecho Ha dejado el micro abierto. Muchísimas gracias, Dante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Un gran Adiós. abrazo. Muchas gracias. Gracias a todos los amigos del otro lado del charco que nos han acompañado.